gracias, Blas, por invitarme. De verdad que estoy asombrado. O sea, esto habla muy bien, no solo de su calidad literaria, sino de su calidez como persona. Porque me imagino muchos de vosotros sois amigos de él. Yo voy a empezar contándoos cómo conocí a un ser tan peculiar como Blas. Porque peculiar es el tío, rarito es. Yo abrí mi blog en 2008, cuando esto era, o sea, tener un blog era lo más moderno que había. Ahora es viejuno, ahora ya los blogs que ni existen, ¿no? Bueno, el caso es que abrí mi blog en El País, me dijeron, oye, tú querrías abrir un blog, venga, pues sí, a ver qué es eso. Todos los artículos que tenga por ahí escritos de antiguo los fui poniendo ahí y luego me di cuenta que no, un blog era otra historia. Pero eso es otra película. El caso es que desde el minuto 1, desde el primer post que publiqué, año 2008, los dinosaurios dominaban la Tierra todavía en aquella época, ¿no? Apareció un tío, un tal Blas F. Tomé, que era un tocapelotas. No se lo pueden imaginar. Todos los comentarios puntillosos, apuntillaba algo de aquí. Encima, lo jodido es que tenía razón. Se le ha olvidado una coma aquí. Eso no era así. Pero insistía, y uno detrás de cada post que puse me hizo un comentario. Yo ya no sabía si abandonar el blog, denunciarlo a Google por acoso o ir a conocerlo. Y hice esa tercera opción. Vi que le gustaba la cerveza, dije, por lo menos hay un punto de unión aquí. Y un día quedamos y lo conocí. Y me di cuenta que en realidad era un pedazo de pan. Se había vestido de una coraza de hombre malo, pero en el fondo lo que era un pedazo de pan. Y sobre todo un gran viajero y un gran lector. Y vimos que teníamos dos puntos de coincidencia, la cerveza y África. A los dos nos encantaba África. Él había leído un libro mío, era el lector. Tuve dos, uno era mi madre, el otro era él. Descubrí quién era el segundo lector, el segundo que había comprado mi libro. Era él. Ah, sí, quítalo. Estamos bien aquí. Y bueno, pues a raíz de ahí surgió una gran amistad, nos hemos ido viendo muy de vez en cuando. Y la verdad es que tiene un mérito muy grande. Durante toda la existencia, todos los años que duró aquel blog, sigo teniéndolo, pero ha cambiado, la vida ha cambiado, la vida cambia tanto, los blogs ya no son lo que eran, y mi blog ya es una parte más del país, ha perdido la esencia de cuando estaba en aquella comunidad. Sí, ha cambiado un poco la... Todos y cada uno de los posts que puse durante años, entraba y hacía un comentario. Yo decía, este hombre está muy aburrido o quiere algo, ¿no? Me hizo un comentario en todos y cada uno de los posts que puse, felicitándome, dándome un palo, comentando algo, pero ahí estuvo el grande de Blas insistiendo. Y bueno, pues así empezó y así ha seguido nuestra amistad. La segunda gran unión, el segundo gran punto de unión que teníamos era África. Nos dimos cuenta que los dos teníamos una gran pasión, que era viajar y sobre todo viajar por África. Su primer libro estaba ambientado en África y este segundo, del que hemos venido a hablar, pues también lo está. Facaja no solo es un libro bien escrito, porque Blas ante todo es un gran lector, y yo que doy clase en la escuela de periodismo siempre digo que para saber escribir tienes que leer mucho. La mejor manera de aprender a escribir es leer mucho, y más que leer Blas, yo creo que han leído todos los libros de viaje, vamos, desde Chadwin hasta quien sea, ¿no? Eso le ha dado un bagaje de escritura que no tiene de forma académica, pero es que ni falta que hace, ¿no? Yo creo que saber escribir y saber transmitir es algo que se lleva innato y se perfecciona leyendo. Y segundo, aparte de eso, es un libro lleno de sentimientos hacia el destino. No les voy a hacer spoilers si les digo que la cosa va de un viaje de Picasso. ¿No se podía contar? Por supuesto, la trama está muy bien ideada, el argumento. El problema de los libros de viaje, cuando los que escribimos libros de viaje, es que nunca pasa nada. Normalmente en un viaje nunca pasa nada. Entonces, claro, ese presentación, nudo, desenlace de cualquier largometraje o cualquier novela, en un libro de viaje no lo tienes. Hay quien lo ha solucionado de una manera muy brava, inventándoselo, ¿no? El mismísimo Bruce Chatwin, que es el dios para nosotros. De hecho, vengo ahora de un viaje por el Peloponeso, el pueblo donde estaban sus cenizas, o las esparcieron allí, el pueblo donde luego
donde tenía una casa Patrick ¿Que Fermont. no pudiste visitar? Que no pude visitar, porque estaba cerrado, vete tú hasta el final del Peloponeso para que esté cerrado por vacaciones. Pero bueno, se decía que Chatwin se inventaba muchas cosas, ¿no? Y otros no tan lejanos en el tiempo y en el espacio, conocidos nuestros, pues se han inventado cosas para darle a un libro de viajes algo. Porque claro, un libro de viajes o lo escribes muy bien y emocionas con cosas vulgares, o es difícil mantener la atención, porque no es novela negra, no hay un asesino, no hay una tensión, ¿no? Es simplemente describir cosas. Blas eso lo hace muy bien, y sobre todo este libro lo que ha hecho es imaginarse qué hubiera pasado si, que ya lo hiciste en el otro, es un tema muy tuyo, con Marlene Dietrich, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Marlene Dietrich hubiera ido a...? Bueno, pues en este libro él viaja a Costa de Marfil, es un país que yo también conozco, un país muy singular de África, muy interesante, y se va a un mercado, a un sitio donde hay unos artesanos, y le cuentan que hay una pintura que hizo Picasso, y que es que Picasso estuvo aquí y hizo esta pintura. Claro, no hay ninguna evidencia. ¿Estoy destripando el libro? No. No, pero lo bonito es leerlo, es para que creéis interés, ¿no? Y bueno, Picasso nunca estuvo allí, el pobre. Viajó mucho y ligó mucho, pero allí no fue. Pero él piensa, ¿y qué hubiera pasado si Picasso de verdad hubiera estado aquí? Y ahí viene el libro. Es un viaje de Picasso a Costa de Marfil, con un ayudante que yo te veo ahí. O sea, el ayudante eres tú. El ayudante eres tú. Y bueno, pues dicho esto... No tiene nombre el ayudante, ¿eh? No, por eso sé Tiene mérito. que tiene más mérito todavía. Pero yo te veía ahí, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el argumento, la trama, siempre me digo, la trama y argumento, pero no, de este libro interesante de viajes, que va más allá del libro de viajes. Y que es sobre todo, bueno, ahora le contaré más cosas. Pero hecha esa introducción, Blas, yo lo que quiero es que nos hables cómo nace este libro, cómo llegas a Costa de Marfil y cómo se te ocurre semejante rayada, porque vamos, el pobre Picasso, si hubiera tenido que pasar por todo eso, le da algo. Bueno, pues sí, realmente es que me has echado un cable inmenso, porque la verdad que más o menos era... Si lo he dicho no, vamos a ver. No, más o menos... No perdamos tiempo. Más o menos era un poco lo que la idea, ¿no? La idea. Yo llego un viaje de estos míos que voy a África, lo mismo que he ido a Zambia o a Tanzania, en aquella ocasión fue Costa de Marfil, y entonces pues bueno, pues hice un recorrido por Costa de Marfil, pues desde el sur, desde Abiyán hasta lo que se puede decir el norte, como quien dice, y luego bordeando también por el este y por el oeste, pero bueno, el camino principal, como quien dice, fue de sur a norte. Y yo llegué a Korogo, la ciudad más al norte, como quien dice, más al norte, ya muy cerca, relativamente cerca de Burkina Faso, y una amiga me manda un correo y me dice, sí, vas a ir a Facaja, que parece ser que hay ahí un cuadro de Picasso y no sé qué. Digo, no lo tenía en mi lista, y yo tenía la lista de ir a la zona en sí es una zona de pueblos artesanos, es decir, está el pueblo de los tejedores, que se llamaba Guarinené, el pueblo de los artesanos de la piedra, que hacían como collares y hacían tratamiento de la piedra de terracota, se llamaba Capelé. Había otro poblado que se llamaba Coni, que era el pueblo de los herreros. Yo tenía esos tres, y hay otro que se llamaba, no sé, ya ni me acuerdo ya, que era el poblado de las casas fetiche. Bueno, pues yo hago todo ese recorrido, y el motorista ese, que es siempre el motorista en África, para mí es súper importante, porque con las motos estas yo me dedico a hacer recorridos, me monto en ellas y nos pasamos el día como cabras locas por ahí, por caminos malos, asaltos y tal. Y bueno, pues conseguí una moto y nos acercamos a Facaja. Y lo primero que llego a Facaja, pues me encuentro un poblado normal, y al fondo del poblado pues había una serie de tenderetes en los cuales estaban los pintores, que eran los pintores que yo llamo aquí los pintores del bosque de Pablo Picasso. Y llegué allí y me dijeron,
rápidamente me enseñaron el cuadro de Picasso, un cuadro así un poco que está allí en un cajón, ¿no? Por si viene alguien a verlo. Está aquí en la foto, ahí tendido, ahí en el suelo. Se nos notaba la cantidad de cuadros que tenían allí pintados con su técnica, y este cuadro pues llevaba un papel impreso en el cual certificaba que había sido de Picasso. Y bueno, pues lo típico, que pregunté si lo vendían y me dijeron que imposible, que ese cuadro no lo vendían. Pero que por 1000 euros todo era negociable. Bueno, yo se lo creí, por supuesto, que tal. Y bueno, yo pues me quedé así un poco impresionado. Y entonces pues dije, jolín, vaya cuadro de Picasso, ¿qué tal? Le ves y conociendo un poco a Picasso, inmediatamente se ve que no es de Picasso. Conociendo un poco a Picasso se ve rápidamente que no es de Picasso, pero bueno, allí estaba certificado de que era de Picasso. Bueno, pues yo por si acaso cogí uno de los cuadros que tenía por allí y me lo traje, es decir, me traje una copia, como que dice, una copia. Digo, por si acaso. Y ya llegando aquí a Madrid, bueno, en aquel momento ya pensé, digo, esto es una historia, esto tiene que tener una historia, esto para mí es una historia de un viaje de Picasso, o de un viaje de Picasso, digo, porque además Picasso, yo me lo puedo traer aquí a África, me lo puedo traer perfectamente a África, sabiendo que en aquella época, ya lo calculé yo, sabiendo en aquella época que iba a tener muchísimos años, pero lo puedo traer a África en busca del significado de las máscaras. Y ahí está el libro. Significado de todo esto. Lo que yo he querido hacer, yo no soy un experto, os voy a decir que yo tampoco soy un experto en Picasso, es decir, a mí me gusta Picasso, como os puede gustar a todo el mundo, un poco su forma, las genialidades que tenía. Pero yo sí sabía que Picasso tuvo una época gris en la cual las máscaras fueron fundamentales a la hora de pintar o a la hora de evolucionar. Y dije, pues date, qué mejor que llevar a Picasso a un país en el que las máscaras es muy importante. Las máscaras no son, hay que reconocer, en África las máscaras no es un objeto de museo, no es un objeto que está allí colgado porque sea un objeto de museo. La máscara es una cosa que tiene vida, y que para ellos tiene vida, para ellos tiene espíritu, y lo tienen como integrado en su propia religión. Digo, bueno, pues lo fácil es decir, pues ya está. Y entonces el resto fue fluyendo. Fue chat GPT, inteligencia artificial, escribir un libro. El resto iba fluyendo poco a poco, ¿no? Sí, y entonces yo lo he querido un poco para organizar un poco, que a veces a lo mejor puede resultar un poco confuso. Le nombré un ayudante. Digo, una persona que tiene 86 años no puede ir a África él solo. Está claro, entonces pues, dije, ¿qué hago? Me invento un ayudante. El ayudante ese que dice que soy yo, que no, en realidad es un pintor nuevo, jovencito, sí, y nuevo, claro. Que tal, que bueno, pues que la gente satisfecho ahí directamente, pero sí. Y bueno, pues luego el resto ya va saliendo. Y el único tema que yo tenía un poco problemático, ¿verdad, Lola? Era el tema, porque Lola me ha ayudado, se lo ha leído y me ha ayudado, más experta que yo, bastante más experta que yo en Picasso. Y bueno, por eso te iba a decir, a ver, el libro o sea, es una buceada tremenda en la obra y vida de Picasso, porque lo que tú relatas ahí no es de alguien que haya leído en Wikipedia. O sea, no. Hay un trabajo de documentación sobre Picasso muy importante, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Que lo realicé leyendo libros, también buceando por internet, encontré varias cosas, he leído varios libros de Picasso, más o menos, hasta llegar un poco, más o menos, un poco a captar la idea de lo que podría ser Picasso, de las genialidades y las historias que podría tener Picasso. Y más o menos, como hay momentos en que es el propio Picasso el que habla, pues claro, a veces me preguntaba, ¿será creíble? ¿No será creíble? ¿Verdad, Lola? Era un poco complicado saber si iba a ser creíble o no creíble el tema. Bueno, eso tendréis que decirlo vosotros, los que lo leáis, si alguno se atreve a leerlo, si lo leáis, a ver si os parece creíble de que esos diálogos puedan ser de Picasso o no se puedan ser de Picasso. Bueno, yo creo que al final un libro de este tipo tampoco, o sea, no necesita ser creíble, es decir, es una ficción, todo el mundo lo sabe,
es simplemente que te transporte y te haga llegar a esos sitios que tú describes, ¿no? Exacto, sí, más o menos. Yo, como no soy experto en Picasso, lo que no pretendía era dar una disertación sobre Picasso, sinceramente, ¿no? Pero lo único que pretendía es dar a conocer esos territorios por los cuales ha pasado Picasso, supuestamente pasó Picasso, que en realidad son los que por donde pasé yo. Claro. Es decir, en realidad pongo a Picasso el recorrido que yo hice. En moto, y en más, moto también. ¿eh? En moto algunos trozos y otros en Matatu y en autobuses pues bueno, como se viaja en África. En África se viaja así, ¿no? Se viaja en unas condiciones un poco especiales. Pero yo, todos esos pueblos que cuento en el recorrido y tal, pues en todos esos pueblos estuve yo. Lo que pasa es que me han servido muy bien porque incluso estuve en un pueblo que se llamaba Con, que yo en aquel momento, por supuesto, lo vi como tal, y me di cuenta de que en Con el tema animista del tal estaba un poco en segundo plano, sino más bien había triunfado un poco la parte musulmana de la región, porque ya arriba ya la región ya es más musulmana, ¿no? Y entonces eso me ha servido a mí para componer el libro, es decir, que Picasso quiso ir a ese sitio para ver la descomposición que hicieron los musulmanes, un poco, no descomposición, sino que trataron un poco de matar, como hacen las religiones, todas las religiones. Bueno, y eso es lo que he hecho en realidad. El que lea el libro de Picasso y vea el recorrido de Picasso, pues que piense que lo ha hecho Picasso, pero cuando haga una segunda lectura, que piense también que el autor, que soy yo, claro, pasó por allí y estuvo allí y vivió un poco más o menos lo que va a vivir Picasso, tratando de describirlo con 50 años antes, o 40 y tantos años antes, que en África, 40 y tantos años África, pero sí, tratando un poco, no sé si lo habré logrado, pero tratando de que no se viera de que era una descripción moderna, sino que era una descripción de un poblado antiguo. Y eso es realidad, ¿no? Hombre, elegir la máscara como el objeto de la pasión y la obsesión de Picasso está muy bien, primero porque él las pintó y luego porque, como bien has dicho, en África representan mucho. Yo coleccioné durante muchos años máscaras africanas. Luego me di cuenta que el 80% de las que tenía eran baratijas que no servían para nada. Bueno, eran de turista, ¿no? Yo pensaba que las compraba. Pero claro, es que una antigüedad en África, una antigüedad de 100 años es como estar hablando del antiguo Egipto, de 4000 años, ¿no? O sea, en África no hay nada antiguo, porque todo el arte se hacía de madera, de cosas, de material efímero que desaparecía. Entonces, una cosa de 80 o 90 años en África ya es una antigüedad muy, muy antigua, ¿no? Allí lo que se diferenciaba cuando yo iba buscando comprar máscaras era si estaba bailada o no. Tú habrás oído también esa expresión, ¿no? Esta máscara ha sido bailada. Claro, si la máscara ha sido bailada, es que no se ha hecho para los turistas, es que se usaba en esos bailes y cánticos que se siguen haciendo ahora, ¿eh? No pensé que estamos hablando del África de Tarzán o de Livingstone y Stanley. Eso sigue ocurriendo ahora, ¿no? En sus ritos y tal. Naipaul, Vidyadhar Naipaul, el premio Nobel. Esto de las redes sociales va a acabar con nosotros, ¿eh? El presentador tuiteando en directo. Haciendo fotos en directo. Es broma. Bueno, Vidyadhar Naipaul, el premio Nobel indio, tiene un libro se llama La máscara de África, las creencias de todo un continente, ¿no? Y hace un recorrido como tú, siguiendo las creencias de África, que siguen muy vigentes y muy vivas, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esas creencias que tú aquí las describes bien. Los huesos, las creencias, las máscaras. Sí, bueno, ¿Qué significa todo eso en Costa de Marfil? El tema de las máscaras es que a veces es hasta difícil de explicar, porque están imbuidas en la propia esencia de lo que es el pueblo senufo, o de lo que es el pueblo Waolé o Gouro, que son los pueblos que yo estuve visitando. Pues la máscara es algo espiritual, es algo que a través de la máscara el propio portador de la máscara tiene que conseguir transmitir en realidad la esencia de su propia religión, es decir, de sus propias creencias. Es decir, el tema de la máscara es espíritu, el tema de la máscara es interior del ser humano,
sirve para el bautismo, los bautismos, los ceremoniales de boda, los ceremoniales de funerarios, y la máscara en sí está construida, pero construida para un determinado pueblo. No es que digan esta tal, sino que el propio artesano tiene que conocer un poco las características del pueblo a la que va, al pueblo al que va dirigida esa máscara, ¿no? Esa máscara tiene que ser aceptada luego por las gentes de los pueblos. La gente del pueblo tiene que aceptar esa máscara, porque si no la acepta, el que va a salir perdiendo ahí, como quien dice, es el propio artesano. Es decir, que no le van a pagar, y que luego no le van a contratar. Es decir, si el propio artesano no ha sabido infundir el espíritu del pueblo en la propia máscara, que a la vez no es una cosa que vaya a ser fija, sino es una cosa que va a ser evolutiva. Es decir, la propia máscara va a ir evolucionando dependiendo un poco de las creencias del propio pueblo y dependiendo un poco de si esa máscara la utilizan para los nacimientos, para la pubertad o para los funerarios, para los actos funerarios. Y entonces estas máscaras, claro, cuando llega Picasso a Avillán, la primera, yo recuerdo que yo quería, mi obsesión era que Picasso entendiera el significado de las máscaras, porque en el fondo era lo que iba buscando. Entonces yo sé que le meto en un museo en el Avillán, en el cual había dos máscaras allí, y él las desprecia, como no las desprecia, pero sí dice, esto no me gusta porque esto es como si fuera un museo, como si yo estuviera en Europa. Yo lo que quiero es seguir subiendo, seguir ascendiendo el país y seguir encontrando otra vitalidad de las máscaras. Y es verdad. Y poco a poco lo que yo pretendía era ir contando para que el lector, y por supuesto el propio Picasso, pues se fuera concienciando o se fuera dando cuenta de lo que son las máscaras. ¿Lo he logrado? No lo sé, no creo, pero bueno, lo he intentado. Yo creo que sí, lo he logrado, sin lugar a dudas. Dejadme que os cuente una anécdota, no sé si te la habré contado a ti. Yo hace muchísimo, yo coleccionaba arte africano también, tengo muchas máscaras, compraba cosas y tal, allí en África. Y una vez, hace ya muchos años, en París, encuentro en un anticuario un tambor precioso, así de grande, tallado con figuras de león, de marabús, con piel de león para tocarlo. Estaba bastante gastado ya, muy oscuro, se le notaba ya vejez y tiempo, y lo vi, me enamoré, entré, valía un dineral, lo que yo podía pagar entonces, que estaba empezando a trabajar en esto. Tenía además una pata, era una cosa antropomorfa, y la pata la tenía rota, pero me encantó. ¿Esto cuánto vale? Miles de pesetas. Venga, pues como sea, me lo llevo, envuélvamelo, pero era una pieza realmente preciosa, muy antigua, y a pesar de esa rotura me merecía la pena. Total, que me lo compré, había ido a París en autobús, lo metí allí en el equipaje del autobús para el gran caballero del chofer y tal, llegó, y ahí lo tengo en casa, está todavía, lo veo todos los días. Pero muchos años después, cuando fui a Costa de Marfil, fui a Corogó, que no sé si es Corogó o Coro, no sé de dónde lleva la tilde, o Corogó o Corogo. Bueno, es un pueblo de artesanos. Yo lo llamo Corogo, sí. Corogo, así es seca. Es un pueblo de artesanos, y estoy viendo allí artesanos y tal, y me llevan a una nave industrial, me la abren y había 2000 tambores exactamente igual, blanco, o sea, de madera, recién hechos, con la misma pata rota, a la espera de meterlo en estiércol durante 15 o 20 días para oscurecer la maleta. Y dije, ¿será posible? ¡Qué canallas son! Si pillo al marchante de París lo mato. Pero había como 2000, exactamente igual. Pero lo gordo es que le habían roto a todos, y estaba roto de tal manera que parecía que era un golpe, y la madera se había roto astillado, ¿no? Digo, qué canalla, ¿cómo me han engañado? Traigo esto a colación a tú que acabas de estar por allí. Costa de Marfil ha perdido la esencia, es decir, todos esos artesanos siguen haciendo ya cosas turísticas para vender la madre en China, o sigue habiendo una esencia de la África de hace 50 años. Yo lo que vi allí, por ejemplo, en los artesanos de Corogó, que es donde lo vi yo, y entonces es donde sitúa Picasso. La verdad es que había una cierta
había una cierta esencia. No hay duda de que el artesano que está allí a la puerta de la choza o de la puerta de la chabola aquella que es una especie de plaza con cantidad de casas un poco medio derruidas, medio levantadas, tal. El que está allí tallando, pues yo creo que es un poco está llamando a la gente que vaya por allí, turistas, oye, venid para acá, que aquí hay artesanía pura y dura, es decir, artesanía que yo estoy aquí trabajándome y que podéis visitar dentro. Pero eso es verdad, y todos los artesanos que es verdad. Lo que pasa es que yo me imaginé, cuando yo llevé a Picasso, que eso no era tan... Claro, no era tan... en los años 68, pues no era tan... O sea, lo que yo vi... exactamente, más industrial. Lo que pasa que cuando se lo pongo en la boca de Picasso, pues realmente el escultor que estaba allí le meto en una disertación, es decir, lo que él estaba haciendo, qué era lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Y no hay una a Picasso no le meto en un mundillo en el que se lancen por ti para Sí. vender, para regatear, exactamente. Más barato que en Mercadona, Exactamente. Entonces, aparte que lo había, y no mucho, no exageradamente, concretamente en el mercado ese de Corogo, yo estuve en los propios artesanos que allí más o menos hay, y no eran nada, para nada se les veía como buscarte pero eso sí, había cantidad, lo que tú dices, había cantidad de mujeres, había cantidad de mujeres, me refiero de estatuas de mujeres, de la mujer sentada, que es una especie de diosa, no sé qué, de un determinado pueblo, y cantidad de máscaras, por ejemplo, había, y todas iguales, es decir, que estaban construidas un poco... pero bueno, eso a mí me valía para tratar de poner a Picasso allí, que era de lo que se trataba. El resto es verdad, es decir, el recorrido es verdad, únicamente, pues bueno, que yo iba solo y en Picasso va Picasso y yo. Pobre Picasso, si levanta la cabeza y ve lo que le has hecho hacer, te mata. Porque, y ya aprovecho, mira, me introduces muy bien lo siguiente que te quería comentar. Vamos a hablar de África y de viajar por África. Otra de las cosas que admiro de este ser tan especial es que es el último mohicano del viaje de mochilero, diría. O sea, ahí donde lo ven, viaja como cuando tenía 20 años o cuando yo los tenía, ¿no? O sea, es el único ser humano y no humano que conozco que han pasado los años por él, porque ya tiene algunos, para que no se pueda engañar, y el tío sigue viajando con su mochila, él solo por ahí en plan mochilero. O sea, eso te reconozco que es para quitarme el sombrero, ¿no? O sea, yo viajé así mucho por África, ahora viajo bastante más confortable, también porque es mi trabajo y ya viajo para otras cosas. Lo hemos discutido tú y yo muchas veces, ahora mis viajes son de otro estilo. Pero tú conservas una pureza de viaje que yo alucino, o sea, cuando te imagino por ahí, subido en la carga de un camión, porque... La moto. En la moto, pues, de paquete. La moto es más peligroso que montarse en el Skylab y ir a la luna. Una moto por África es... Si habéis leído este es un segundo comparado contigo, pero bueno, tampoco lo hace mal el chaval. A Kapuczynski, hay un tal Kapuczynski que está empezando a escribir bien, no te llega ni la suela del zapato, pero si habéis leído a Kapuczynski en ébano, y habla de los camioneros y de las carreteras y todo eso, ahí veis muy bien lo que es viajar por África. Yo cuando empecé, aquel libro que tú leíste, por el que me conociste, El cuerno del elefante, pues viajaba por África, yo solo también, y te tenías que ir a un mercado, preguntar un camión que fuera al destino que tú querías, a Kisangani, pero ese va, ¿cuánto? Apalabrabas con el chofer y te subías arriba a la carga, llevara lo que llevara. Me subí una vez que llevaba pescado seco, tilapias del lago Victoria, y coño, no se me quitó la peste a pescado en 3 días. Me perseguían todos los gatos de Kisangani desde cómo olía. No había manera de quitarle aquello ni con homo, ni con aquellas pastillas de homo, ¿no? Así se viajaba por África hace 20 o 30 años. ¿Se sigue viajando así? ¿Tú sigues viajando así? ¿O ya se ha modernizado África también? Bueno, para un viajero solitario y yo la verdad, yo la verdad que sigo viajando así. Es decir, que no me he montado tampoco en ningún camión que, como tú dices, de pescado seco. He visto cosas de temas de pescado seco muchos, pero sigo viajando así. Me sigo metiendo en un coche que caben 6 personas y meterte 12.
ir apiñado bien y que se te averíe a mitad camino y espera allí, pasar la noche allí tumbado. Eso sí, eso me ha pasado, es decir, que realmente, pues sí. O sea, yo sigo viajando un poco, lo que tú decías antes, la verdad, hay más gente que lo haga, no solamente yo. Pero de tu edad ninguno. Seguro. Voy a estar en Lodge de lujo en el Serengeti. Claro, ahí está. No es lo mismo ir al Serengeti, no se ve al Serengeti, irte pues, con tu 4x4 con aire acondicionado, que irse como yo me fui al Serengeti, pues en un camión, en un 4x4 de estos. Aún así me fui bastante bien porque es que los parques nacionales no puedes entrar exactamente, no puedes entrar de otra manera. Una agencia y exacto. Entonces tienes que contratar un 4x4 o más o menos un cacharro, que era un cacharro, y unirte. Por supuesto tenías que unir a otros dos o tres que estén igual que tú. En mi caso me uní a una pareja de alemanes que, bueno, ni nos entendíamos ni nada, pero bueno, todos íbamos a lo mismo, pues bueno, todos íbamos a ver animales, pues ya está. Pero el resto... Cuando vas a las fiestas de la luna en Tailandia, no hace falta hablar, todos vamos a lo mismo, ¿no? Nos entendemos. Sí, pero no sabéis lo que son las fiestas de la luna llena, ¿no? En Tailandia, a la gente joven sí, ¿ves? Bueno, son unas bacanales que se montan allí los días de luna llena. 35.000 jóvenes de todo el mundo que van a pillar. No nos desviemos. Costa de Marfil. ¿Cómo viajaste entonces? Por cierto, ¿en qué año fue este viaje? En enero del 2020. O sea, justo... ¿Antes de la pandemia? Un mes o 2 meses antes de la pandemia. ¿Y cómo viajaste por ahí? Cuéntale a la gente. ¿Cómo se viaja por África? Pues, es que claro, yo os puedo contar cómo viajo yo. Llego, digo, buenos días. Viaja al Corte Inglés, ya lo sabemos, en los folletos. ¿Cómo viajas tú? Llego allí, llegué a Avillán. Le dije, buenas noches, porque era de noche, cerrada. Buenas noches, que soy aquí, que soy Blas, el leonés, el viajero insatisfecho, y decirme qué es lo que tengo que hacer, porque no tenía ni puñetera idea de lo que iba a hacer. Pero, por ejemplo, antes te has leído web, blog, te has comprado una guía. Sí. No compras ni una guía. No, me compro una guía, me compro una guía, pero la verdad que tampoco la preparo antes, sinceramente. Y ya, últimamente sí utilizo el ir el tener por lo menos la noche de llegada, tenerla a través de las redes sociales de hotel. Pero luego a partir de la primera noche eso era ahora, cuando tenía hace 10 años o hace 15 años, yo llegaba al país y no tenía cuando llegué a Tanzania yo no tenía absolutamente nada, llegué allí a Dar es Salaam y ¿qué hago aquí en Dar es Salaam? Es que yo no sé, me daba un miedo además, o llegué en Etiopía, que me acuerdo de Etiopía fue especialmente duro porque cuando yo salía de Etiopía serían las 2 de la mañana o algo así y yo no tenía ningún hotel, tenía un hotel por la guía que me decía, oye, quiero ir a este hotel, quiero que este hotel es barato y quiero ir a este hotel. Pero claro, el aeropuerto de Addis Abeba está en el 5º pino y aquel coche que tardaba la inverata en llevarme al hotel pasando por, no se veía nada y vuelta para un lado, vuelta para otro, digo, este tío yo no sé lo que va a hacer, lo que va a hacer de mí. Y luego al final, pues bueno, la verdad que todo el mundo es bueno y todo el mundo coge y te dejan en el hotel, te dejan la portada del hotel y a veces tienes que decir, benditos taxistas de África, benditos taxistas de África que te dan más vuelta a los de Madrid. Que te cogen y te llevan al sitio que tú has dicho que sí. Y bueno, pues yo recuerdo que llegué a Avillán y tenía la primera noche, tenía un hotel, pero concretamente en Avillán tuve una experiencia que no encontramos el hotel. O sea, cogía un tío en el aeropuerto. Que tan barato que no salía ni en Google. Y que no aparecía el tema del hotel. Y da la vuelta por allí, la calle, figuraba la calle, todo, y nada, y no lo encontramos. Y entonces al final le tuve que decir al taxista, pues llévame a un sitio que tú conozcas. Porque yo, aquí este hotel. Luego a la vuelta, cuando volví a Avillán, volví otra vez a buscar el hotel, el jodido hotel ese, y no lo encontré, no existe. Por eso era tan barato. No sé con lo viajado que estás tú, no sé cómo te dices cuenta. Y luego, pues a partir de ahí ya, pues bueno, a base de autobuses, haciendo escalas. Pero por ejemplo, el itinerario, ¿sabías dónde ibas a ir? No, me surge, según voy saliendo, me va surgiendo los itinerarios. Mira, lo tuyo es peor de lo que me imaginaba. O sea, eres la ruina de un periodista de viajes. ¿Cómo vamos a vender guías que no
O sea, no Pues sabías no, que existía yo- un sitio que se llamaba Yamoussoukro. Sí, ahí la Sí. primera noche iba a Yamoussoukro, pero a partir de Yamoussoukro todo fue improvisado, y no sabía dónde iba a ir, no sé qué, no sé tal. Y llegué a Corogo de pura, de casualidad. Me fui luego a Com de casualidad, me fui luego ya de salir de aquella zona, y bueno, todo eso que me surgió alrededor de... Y todo este libro surgió de hechos casuales, no nada preparado y nada que llevara yo desde aquí, que te hubiera preguntado a ti, oye Paco, que tú eres experto, dime un itinerario cojonudo, Dime dónde ir. un itinerario cojonudo para ir. No pregunto, además no pregunto a nadie. Coincido mucho contigo y se lo digo a todos ustedes. Los clichés y los topicazos que tenemos sobre África son horrorosos. Ni África es un país, es un continente, son muchas realidades. África no es hambruna, África no son guerras, y hay muchísima más buena gente en África que mala, por eso podemos viajar, ¿no? Jamás he tenido ningún problema en África, jamás ha intentado nadie robarme, nadie, o sea, ha sido siempre una experiencia humana muy fuerte, ¿no? Y oye, ya que has citado Yamoussoukro, cuéntanos qué es Yamoussoukro, porque si hay un sitio absurdo y real en Costa de Marfil, es Yamoussoukro. Sí, Yamoussoukro es una ciudad totalmente, bueno, aparentemente artificial, pero bueno, sí, ha ido creciendo a raíz del presidente que fue ya en los años 60, 64, 65, cuando adquirió la independencia. Él era Houphouët Boigny, impronunciable. Y bueno, se ha construido una ciudad allí y lo más anecdótico es que se hizo allí un Vaticano II, en medio de una llanura, nada alrededor. Es una especie de... Escala 1:1, ¿eh? No es la cúpula del Vaticano reproducida allí. Es más, tiene 1 metro más de alto que la de Roma. Sí, tiene, incluso hay ciertas medidas que son más que las de Roma. No sé si exactamente lo que tú dices. Sí. Y dices, esto a santo de qué está hecho esto aquí, es que no tiene pies ni cabeza. Bueno, pues eso es lo que era que es considerado como el padre de la patria, y es una especie de benefactor, pero no hay duda de que estaba el tío, yo no sé, al santo de que... Como una chota. Sobre todo en países donde hay tanta hambre y tanta necesidad de gastarse ese dinero en hacer una réplica del Vaticano, que además yo no sé, cuando yo estuve, por dentro estaba refrigerado. Toda esa gigantesca volumen estaba con aire acondicionado. El clima que había dentro, desde luego, era diferente, por lo menos estaba muy bien, yo no sé si refrigerado, pero se estaba muy a gusto, se estaba muy bien dentro, ¿no? Yo estuve bordeando por allí, yo no sé si subirías tú a la parte de arriba, la parte de arriba, que hay una especie de... Al lado de la cúpula hay otra... Como en el Vaticano, como San Pedro del Vaticano, exactamente igual. Y bueno, pues sí. Había nada más que se veía allí a la parte de fuera una especie de grietas, tenían allí cantidad de grietas, y yo creo que eso al final se termina me da la sensación de que eso al cabo de los años se terminará derrumbando, porque es que ya había grietas, ya había allí lo que es el pórtico ese central, que no sé cómo se llama, lo que sería aquí en el Vaticano, lo que sería la Plaza San Pedro, o como se llame, pues aquello es una especie de plaza también con una arcada, y ya las arcadas se tenían allí una zona acotada por peligrosa y tal. Pero bueno, eso es así, es lo primero inexplicable eso. Luego, otra cosa inexplicable es que el presidente se hizo se ha hecho un palacete allí, y está guardado el palacete, agarraros un poco, lo habréis oído incluso, por cocodrilos. O sea, tiene un lago bordeando, eso tú lo viste, Paco, ¿no? Sí, un lago, sobre todo la parte principal tiene el lago y tiene cocodrilos para guardar, pero tiene una manada de cocodrilos allí que yo les vi, que además, como yo estaba allí solo, realmente, porque yo muchas veces viajo y es que la verdad que no veo ni un turista, sinceramente no veo a nadie. Es que me paso 15 días y no he visto a nadie. No ves ni el hotel. ¿En qué sitio te metes? ¿Verdad? Estoy empezando a preocuparme por qué. Y como estaba yo allí, pues había los típicos listillos que andan por allí, pues le daban con un hierro, en el hierro de la verja, y entonces empezaron a aparecer cocodrilos por todas las partes. Yo no veía cocodrilos y de repente aparecieron cocodrilos allí por todas partes. Bueno, por aquellos, y hasta debe ser peligroso, porque a veces
hay un vigilante por allí que dice, no, separaros, como dicen, no van a saltar aquí los cocodrilos, pero bueno, eso sería la segunda imbecilidad que tiene en Yamoussoukro. Sí. Y hay una tercera, que claro, como tú viajas barato, por los aeropuertos no pasas. Pero el aeropuerto de Yamoussoukro tiene la pista más larga de África porque se hizo para que pudiera aterrizar el Concorde de Giscard d'Estaing o no sé qué presidente estaba en ese momento, para que pudiera ir a inaugurar en el Concorde y se hizo una pista que no sé si seguirá funcionando o la tienen allí apastando las vacas, que podía aterrizar el Concorde, que para frenar necesita asfalto. O sea, la tercera locura. Me suena haberlo oído, pero vamos, no pisé el aeropuerto de no fuiste con tu Concorde. Oye, volvamos a hablar de literatura de viajes y ahora que has dicho, ¿cómo haces? ¿Cómo tomas las notas? Es decir, aunque tú no tenías idea de escribir este libro, pero ahí hay un montón de datos que a no ser que tengan la misma cabeza que Patrick Leigh-Fermor, que escribió 30 años después El tiempo de los regalos y se acordaba hasta de qué color era la copa que tomó en Frankfurt. ¿Cómo te acuerdas de todo eso? Bueno, yo la verdad que proceso. Llevo mi Moleskine. Antes llevaba la libreta de Saladillas, ahora ya, como ya soy de la siguiente generación, ya llevo... Como ya gana un poco de dinero, el primer libro, ahora se compra Moleskine. Lo próximo es el iPhone 13. En la Moleskine voy anotando cosas, por ejemplo, palabras, voy anotando lo que voy haciendo, escribo, por ejemplo, por las noches. Por las noches es que en África, por las noches a veces es muy aburrido, no sé si te ha pasado a ti, pero... Hay veces que te apetece, ves por allí por los alrededores y es que no te apetece salir. De entrada porque dices... Pero no hay nada. Pero sí no hay nada, exactamente. Sí. ¿Dónde te metes? No hay sitio, pues entonces te vas al hotel, a la habitación del hotel y con el candil... No, con la luz eléctrica. Nada de candil, sino con la luz eléctrica, pues te puedes escribir notas. Pues yo escribo notas, a veces me da por escribir el blog y voy tomando ese tipo de notas. Y bueno, otra cosa que hago muy bien... que es que cuando vuelvo de los viajes normalmente me meto en el blog y voy metiendo cosas. ¿Y eso es una segunda lectura o como una segunda, y eso me va ayudando a ir recordando cosas pero sobre todo cosas pequeñas y cosas detallitos. Sí, tomo notas también, tengo ahí no sé, tengo un tocho así de Moleskine y de libretas de anillas con los diferentes viajes que he hecho, y siempre habrá allí día 21, miércoles día 21, tal. En ese plan lo hago muy general, pero eso te ayuda, parece que no, pero te ayuda. No, te ayuda, claro. Muy general, pero te ayuda a situarte ese día, a situarte en el sitio que has ido. Es lo que hago. Sí. Supongo que en eso me mejoras tú a mí porque tú eres más... No, yo hago lo mismo. A mí me sigue gustando el cuaderno de papel que vuela, y además me imagino que te pasará, somos viciosos de comprar cuadernos bonitos. Yo tengo en casa muchísimos escritos, afortunadamente, pero muchísimos más en blanco que ya no me va a dar la vida a rellenarlos, ¿no? Porque voy comprando de manera compulsiva esos cuadernos bellísimos, preciosos, que te crees que eres Livingstone todavía anotando ahí la temperatura del agua, el lago Victoria y tal, ¿no? Y sí. Claro, lo que pasa es que mucha gente piensa que escribimos ahí la novela, y yo soy incapaz de escribir la novela in situ, creo, y te pregunto si hace falta un periodo de reflexión, un periodo de madurez, de tragarlo y luego regurgitarlo. Es decir, seguro. esas notas simplemente te sirven para recordar, pero ¿qué periodo necesitas entre que vuelves y el libro está maduro para escribir? Yo creo, no sé el tiempo, no podría decir el tiempo, pero sé, lo que sí está claro es que la forma de escribir, escribir, por ejemplo, yo los posts que hago, que son unos posts muy sencillos y tal, prefiero hacerlos aquí, que en alguna ocasión he hecho algún post desde allí, desde el sitio, pues digo, bueno, pues una noche o una tarde me voy a un sitio de estos online, a un locutorio online. Antes que lo sabía, que ahora ya últimamente ya no lo sé. ¿Te acuerdas? Oye, por cierto, ¿tú llevas internet? O sea, ¿llevas un teléfono con tarjeta local e internet las 24 horas? Ahora sí. Ya te estás aburguesando, amigo. No llevo, compro una tarjeta allí de esas de prepago, que te dan los famosos datas, que te dan, pues te dura una semana, pues luego vuelves otra vez a recargar y tal, sí, es normal. Antes, pero esto lo estoy haciendo hace de la pandemia para acá. Porque antes no lo hacía, llevaba bueno, anteriormente, como hace 6 o 7 años, no llevaba ni el móvil.
Sí. Ni no llevaba móvil. O sea, lo tenía, Desconexión total. pero desconexión total, no lo llevaba. Y luego ya empecé a llevar el móvil y empecé, pues como quien dice, a utilizar la wifi de los hoteles y tal. Y en el momento que estaba en el hotel, pues tenía posibilidades de conectarme. Ahora ya reconozco que sí, ahora ya me voy, me compro, casi cuando llego al aeropuerto, te compras la tarjeta de prepago y tienes internet, Sí, desde cualquier sitio puedes la verdad si tienes cobertura, si hay cobertura, puedes comunicar. Yo cuando empecé a hacer eso, alguien me decía, ves todo desconectado, eso. Pues sí, y ahora ya es tan normal como llevar el billete en el bolsillo. Pero también en tu libro, y esto lo digo porque esto seguro que dispara las ventas, hay sexo también. Me encanta. Ahora. Pero es que en el otro, en el barril de Tris también. Sí, entonces, me encanta. He leído también muchos libros de viaje, pero los únicos en los que hay sexo son los de Blas. ¿Esto lo haces para vender más? No, es que yo cuando estoy escribiendo el libro, en este tiene... Es decir, que no era Picasso, mira, en el 68. En este tiene su justificación. Sí. Tiene su justificación porque lo pedía el guión. Si tú lo dices. Esto es como Susana Estrada. Solo me desnudo si no exige el guión. Bueno, cuéntanos, o sea, ¿cómo calzas en un libro de viajes una escena de sexo? Que no erótica, Lola, sexo Lola, puro y duro. tuve que... No, porque estuve con... ella fue la que... Tú fuiste también la documentalista de cómo se hace el sexo para escribirlo. No, pero yo tenía que dejar a Picasso solo, que entrara en Facaja solo, porque así lo pedía el canon de ellos. Decían, yo aquí vino un señor viejo, descalzo y descamisado. Entonces yo quería que Picasso entrara viejo, descalzo y descamisado en el... Y como llevaba ayudante, digo, ¿yo qué hago con el ayudante? En algo había que entretenerlo, ¿no? ¿Qué hago con el ayudante? Podía haber ido al Corte Inglés a tomarse una tortita con nata y me lo pones allí a solgar con una... Claro, le lío, allí no hay... No, es que el problema es que allí no hay Corte Inglés, no hay nada. ¿En qué se entretenía el muchacho los 6 o 7 días que Picasso estuviera fuera de órbita? Sí. Entonces, pues le lío con una... Claro, liarle con una africana... tiene su punto son las páginas más interesantes del libro. Vamos a decirte, estaba así que se me dormía ya y dije, esto se pone interesante. Espera. Que mi mujer, acuéstate tú, que voy a ver si lo termino. No, pero es curioso, no es habitual en un libro de viajes. Claro, es verdad que este es una ficción y no ficción. Exacto. Entonces ahí tengo justificación. En el anterior, no, el anterior pues sería porque... también sería... También había. Tuvo su punto. Sí. Pero bueno, en este hay que reconocer que tuvo... Y entonces, al tratar... No vamos a decir en qué capítulo para que no se lo vean. Que vaya leyendo. El capítulo 3 van a ir directos ahí y no, se lo lean. Que se lo lean, exactamente. Entonces, pues... como tenía yo que hacer eso y tenía que tomé la decisión de que abandonaba por cuestión de sexo, pues luego tenía que ir metiendo de cuando en cuando, ir metiendo la especie de aspiración esa obsesión que tenía el propio ayudante por el sexo. Entonces de vez en cuando pues había coletillas y tal, y entonces poco a poco tú te habrás leído nada más que las coletillas de sexo. Sí, yo iba saltando. ¿Dónde? Y iba en diferentes partes del libro hasta que llega, como que dice, el clímax, la relación final, que es donde el ayudante se queda para dejar que Picasso se relajara y se fuera él solo. Claro, porque él llega a Facaja realmente en las últimas páginas del libro. Sí, claro. Supuestamente el lector debería haber ido entendiendo un poco el tema de las máscaras poco a poco, porque llegar al punto final de los pintores del bosque, como quien dice, pues se supone que el lector ya conoce un poco quién es Picasso y qué es lo que ha visto, qué es lo que ha absorbido de Picasso de las máscaras. No sé si lo habré conseguido, pero era lo que he intentado también. Pues que compren el libro y lo digan. Exactamente, venga. Lo de viajar por África, es verdad que ya como lo haces tú, ya es muy duro, pero bueno, hay una parte intermedia, ¿no? Yo si van a ir a África les recomiendo que no vayan en plan lujo,
porque África hay que olerla, hay que sentirla, te tienes que impregnar de ella. Totalmente. Yo hago viajes con lectores y con gente que me sigue, con El País Viajes, igual lo han visto por ahí, ¿no? Voy mucho a África, todos los meses de septiembre me los paso en África y hago ahí viajes con 2 grupos. Primero que se planteó esto, que no era con la marca El País, era todavía Cadena Ser Viajes, pues dije, oye, pues mira, vamos a hacer, como son viajes de autor, pues son viajes a sitios donde yo me encuentro cómodo, donde creo que puedo aportar algo, ¿no? Pues África, que es mi sitio favorito. Y nos planteamos un viaje a África. Cuando empezamos a hacer números salía carísimo, porque África es muy cara. Claro, sí, África es cara. O sea, yo siempre lo digo, ir retirado es cara, porque no, bueno, es muy cara. Entonces, sacamos cuenta y dijimos, madre mía, esto se va a 5 o 6 mil euros, hay que abaratar como sea. Mira, pues las 10 noches durmiendo en tienda de campaña. Y ahora, hay que ser lo que Dios quiera. Y me dijeron, te van a matar, vamos, 10 noches durmiendo, todas las noches, solamente dormíamos la última, para que se pudieran duchar bien y entrar al avión, si no, no nos dejaban. Pero 9 noches durmiendo en tienda de campaña. Y viajando en un camión todoterreno, acampando en parques nacionales, el camión lleva las ventanas abiertas, tragando polvo, oliendo y sintiendo África. Y una noche en Kasane, donde está el río Chobe, la zona de acampada pertenecía a un hotel de lujo que tenía también zona para los pobres, para nosotros. Y entonces llegamos ahí con el camión y mientras montaban la comida y el cocinero preparaba eso, dijimos, pues vámonos al bar del hotel y nos tomamos ahí una cerveza. Claro, cuando fuimos al hotel había un restaurante ahí elegante con su mantel, su velita, el hotel estupendo, y yo pensé, aquí es cuando me mata, cuando la gente vea esto y dirá, pero ¿cómo es que nos traes aquí? ¿Sabéis cuál fue la reacción cuando vieron eso? Dijeron, esta gente no se está enterando de lo que es África, qué horror estar aquí sentados cenando. Nosotros estábamos muy bien ahí, encendíamos nuestra hoguera, contábamos historias, nos reíamos, luego ayudábamos a limpiar los platos, dormíamos en una tienda de campaña, y la gente entendió que esa era la manera de viajar, de sentir África. Lo otro era, bueno, haber ido a tener una experiencia de memoria de África que no tenía nada que ver. Así que no sé si tú estás de acuerdo con eso. Totalmente, o sea, de acuerdo, sin llegar a los excesos que haces tú, que no tienes edad ya, que no tienes edad. Yo concretamente, África, mira, África hay que vivirla en de esa el Chobe manera, también, en el Chobe, que pasé de Zambia de Zimbabue o Botswana. No, de Zambia pasé a Botswana. Sí. Y estuve una noche en el Chobe, también dormí en una tienda de campaña. Pero claro, ahí ya con una pequeña infraestructura. Sí, es que no puedes hacerlo tú solo, porque ahí tienes que meterte en un grupo que hay por allí siempre, en los hostels estos que yo me meto y en las guest house estos, siempre hay alguien que te organiza, oye, que están montando, que yo oigo que están montando un grupo para ir a tal sitio, pues cojo y te metes. Pero sí, en el Chobe, concretamente, dormí también en tienda de campaña. Que es muy bonito, por cierto, lo recomiendo el Chobe, el Chobe National Park, ¿no? El Parque Nacional Chobe. Está bien, mejor, yo creo que es el mejor safari de África, porque en Kenia, Serengeti, Masai Mara, es que hay un león y 17 coches alrededor. Esas imágenes que hemos visto un poco sangrantes, es verdad que los turistas al final, en fin, el turismo es algo, y el turismo es necesario, la pandemia lo ha demostrado, en África se ha pasado mucha hambre, han sido 2 años en los que no había, aquí teníamos ayudas, el Estado te daba casi el sueldo por no ir a trabajar, hay un Estado protector, en África el Estado no existe. No hay paraguas del Estado. Pero los 2 años que han estado, por ejemplo, ahora que hablamos de las cataratas Victoria, en Livingstone, que es la parte de Zambia, o en Big Fall, que es la parte de Zimbabue, pues allí había miles de familias que no tenían ingresos, 0 ingresos. Tenía un conocido allí que montó una caja de resistencia, le mandamos mucho dinero para que diera de comer a la gente, porque en África se pasa hambre sin el turismo. El turismo es ya la fuente de ingresos en algunas zonas única, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad que el turismo pues también es lesivo, aculturiza, trivializa muchas veces las culturas locales. Buscar ese equilibrio es la única solución, creo yo, no acabar con el turismo, porque hay muchas zonas que viven del turismo, ni tampoco dejarle rienda suelta porque es como Atila también, ¿no? No sé si tú piensas. Sí, más o menos, pienso más o menos lo mismo. Yo creo que es complicado el encontrar ese punto intermedio entre ofrecerles a ellos como empleados de turismo, vamos a decir, la palabra empleados no sería, pero bueno, como empleados de turismo, ofrecerles otra alternativa es un poco complicado, es decir, sería mantener eso por como sea, es decir,
para que la gente, la verdad, para que la gente no lo pase mal, no lo pase mal. Lo que tú dices de la pandemia fue un hecho evidente. Sí. Yo no sé porque no estuve durante la pandemia, pero sí lo he oído en algún reportaje de televisión. Bueno, y y tú fuiste no sé, te leí en algún sitio, fuiste tú al poco allá, no sé. He vuelto, pero no en plena pandemia. No, estaba cerrado, pero sí que estaba muy en contacto con una pareja de españoles que había allí que montaron una caja de resistencia para ayudar a esa familia, ¿no? Hombre, yo creo, ya te digo, está en el yo la verdad que nunca me muevo tampoco, a ver si me entiendes, nunca me muevo en el mundillo turístico. Ya. O sea, eso es un mundo que para mí... Pero es más, hay veces que veo turistas y cojo y doy la vuelta. Yo sé que, y porque me ha pasado, y porque he sido mochilero y veía turistas en un buen hotel y los despreciabas, ¿no? Tampoco es eso, sino que no quería decir... Escupirle, despreciarlo es un poco, escupirle. Tú en un hotelazo y yo ahí en un hostel de esos de mierda, que mira que hemos tragado mierda, dejando por África, por Asia, o sea, he estado en sitios donde vomitarían las cabras, y tú también. Pero claro, ¿sabéis qué me he dado cuenta luego, ahora que me he hecho mayor y tengo un poco más de sentido común que no aquí el cabra loca este? No, que viajo con otro tipo de gente. Claro, estos viajes que yo hago a África cuestan 4.000 euros. Viene gente muy mayor y con un poder adquisitivo alto. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta? Que al final esa gente, si va con un espíritu positivo, de ver, de entender y no avasallar, deja más dinero y es más productivo para la población local que cuando yo era mochilero, tenía 25 años y no me gastaba un duro, porque iba ahorrando al máximo porque no lo tenía, ¿no? Entonces muchas veces creemos que ese mochilero joven, alternativo, no, es que yo no me junto con turistas, bien, pero vas a sitios que duermes por $10 y comes comprando chopet en un supermercado, y al final eso no deja dinero a la población local. Y cerveza, y cerveza, no te olvides de la cerveza. Bueno, para cerveza siempre hemos tenido dinero, ¿no? Pero es que es barata. La cerveza es la bebida de los dioses y la del viajero. Pero cuando os planteéis cómo de nocivo es el turismo, pensar que es muy poliédrica el tema y tiene muchas caras. Esos viajeros alternativos, y yo lo he sido y sigo respetándolos y agradeciéndoles que viajen así, mantengan ese espíritu, eso no se deja de duro. El que se deja dinero es el que ha pagado 4.000 euros y allí va a un parque, a un lodge, compra artesanía, compra comida y tal. Entonces, no despreciemos al turista, porque sí. Que tú y yo en eso hemos discutido también bastante, porque claro, yo ahora digamos que pertenezco a un mundo, o fomento un mundo del turismo más tradicional, y me jode mucho, perdonad la palabra, cuando desprecian al turista o se meten con el turismo o dicen, o la turismofobia. Turistas somos todos. O sea, yo he visto a gente en Palma, Mallorca, quejarse porque es que vienen los de los cruceros y nos llenan la ciudad, esto es un sin vivir, harto ya de turismo, sí, la verdad que tienes razón. Por cierto, ¿dónde vais de vacaciones nos vamos a un crucero por el Mar del Norte. O sea, tú sí puedes ir a un crucero por el Mar del Norte y no eres turista. Pero, o sea, turista siempre es el otro. Los turistas somos todos. Entonces, no despreciemos porque sí al turista, ni mucho menos el que va en un viaje organizado. Lo mismo, y perdona que yo no soy el protagonista de esto, pero quiero mandar el mensaje. Yo admiro a alguien que sale de su casa y se va en un viaje organizado a Egipto, no se separa del guía porque no sabe hablar idioma y porque se asusta, pero sale de su casa, va a ver otras culturas, valora lo que ve y viaja. Para mí eso es tan valorable y tan de tener en cuenta, tan honorable, como el que se va de mochilero el solo 6 meses por África, que también lo es. Pero jamás permitiré que se desprecie a quien viaja en un viaje organizado. No es que esos van de turistas en un viaje organizado. Pues tiene mucho mérito también, como tú si vas solitario, ¿no? Pero permíteme, Paco, que yo, si los veo y no me apetece porque estoy solo y me apetece estar, pues coja y no me apetece. Claro. Y me vaya a mi rollo. Obviamente. Y pase del grupo y tal. No les estoy despreciando. Digo broma, ya habéis visto que yo hablo siempre en hipérboles y en bromas, ¿no? Bueno, de esto que dice, joder, con lo tranquilo que estaba yo aquí ahora dando vueltas por aquí. Y viene el camión de Paco Nadal aquí a llenarme de turistas. Te inundan esto, digo yo. Perdona que era un pequeño inciso sobre las diferentes maneras de viajar, y todas son este tema yo todas son loables, muy interesante para todo el mundo, sinceramente lo que estás diciendo yo lo veo interesante como oyente. Yo estoy aquí ahora sentado en este taburete y parece que soy un extraterrestre, pero no. Como oyente me interesa lo que tú estabas diciendo. Nadie tiene, porque no existe el metro de medir viajeros.
Y me jode mucho cuando es que yo soy viajero, no turista, porque he visitado 80 países. Vale, pero ¿qué te han aportado esos países? ¿Te han hecho mejor persona? Pues a mí no me sirve el número. Si no te han hecho mejor persona, no existe un método de medir viajeros. Todo viajero es loable, todo viajero es respetable y toda la forma de viajar. No me enrollo más.